Gracias por continuar con nosotros. Es momento de darle la bienvenida a Lev Velázquez, miembro de la CENTE en Michoacán. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por donarnos un poco de su tiempo, Lev. Muchas gracias a ti, Alejandra, y a tu audiencia. Oiga, a ver, hemos estado analizando en diferentes ocasiones el tema de la reforma educativa en nuestro país y lo que nos llama la atención sobre todo es que la continuidad se pierde de un sexenio a otro. Ha habido intentos por mejorar la educación en nuestro país, sin embargo, bueno, no todo ha salido como las autoridades lo esperan. Se ha anunciado en los últimos días, precisamente el Día del Maestro, el pasado 15 de mayo, por parte del presidente López Obrador, un aumento a los salarios que parece pues muy conveniente para muchos, un 8.2% es de lo que se habla, una inversión de más de 42,000 millones de pesos para específicamente ese concepto retroactivo a enero. En fin, parece que hay intenciones de mejorar la reforma educativa, pero ustedes que están ahí y que tienen información pues de primera mano y que además se encargan de bajar la información, de permearla a las organizaciones, a los maestros, en fin, ¿qué lectura le dan a todo este tema de la reforma educativa en nuestro país? Bueno, lo primero que quiero comentar, Alejandra, es que una cosa es el mensaje mediático que da el presidente de la República en las mañaneras, que puede sonar muy atractivo, un 8.2% de aumento al salario. Y otra cosa es después cómo esto se va aterrizando, operando, desglosando ya en el aumento del salario. Una cuestión similar sucedió el año anterior cuando hablaban de un aumento que estaba muy cercano a la inflación, pero que en las explicaciones posteriores nos dimos cuenta que no era un aumento global al salario, no era un aumento que impactara directamente en el salario base de las maestras y de los maestros, que además iba a ser un aumento diferenciado, de tal manera que no todos pudieron acceder a este más de 7% que se anunció. Y hay algunos, tal es mi caso como profesor de educación básica, que solamente percibimos un aumento directo a nuestro salario de cerca de 3.5% y ya de manera global con nuestras prestaciones alrededor de un 4.5%. Entonces, esto es lo que no queda claro en el mensaje del presidente de la República. Habrá que esperar a ver cómo desglosan esto, habrá que esperar también a cómo esto impacta en el aumento del ISR, de tal manera que no será el aumento tal cual se anuncia por parte del gobierno federal. Luego aquí, Alejandra, también hay que comentar, escuchaba hace un momento, alcancé a poder advertir algunos de los comentarios que se hicieron en torno al magisterio. No es verdad que los maestros estemos bien pagados, creo que hay suficientes estudios para decir que los maestros somos los profesores, los profesionistas peores pagados a nivel nacional. Estamos en una lista de los 10 peores pagados. Las primeras 2 o 3 ocupaciones de esos lugares estamos nosotros, que somos de los profesores peores pagados también a nivel global. Que si nosotros recuperamos otros estudios, tal es el caso de lo que publica el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, donde dice, bueno, más o menos una familia de 4 personas requeriría unos 8,500 pesos mensuales para comprar la canasta básica, solo los alimentos. Bueno, pues los profesores, ya si tú tienes un préstamo, por ejemplo, de una casa, pues ya no alcanzas a comprar la canasta básica y menos a solventar otras cosas que tienen que ver con el entretenimiento, con la educación, con el vestido, el calzado y demás, ¿no? Entonces creo que ahí es una desviación, digamos, de la información que se diga que los maestros estamos bien pagados. Esperamos este desglose y esperamos a tener una mejor opinión cuando ya nos digan cómo va a impactar directamente en el salario de las maestras y de los maestros. Por otro lado está este asunto de la Ley General de Carrera de las Maestras y los Maestros, que es una ley unilateral, es una ley excepcional que excluye de la Constitución, al menos del artículo 123, solo a los maestros, exclusivamente a los profesores, de su derecho a huelga, de su derecho a decidir las condiciones generales de trabajo, de su derecho a negociar cuáles son las reglas que habrán de seguir en su trabajo. Y me parece que eso es a todas luces
algo regresivo dentro de la propia Constitución. A ningún trabajador del país se le niega esto como a los maestros y a las maestras, de ahí que haya una gran inconformidad en el magisterio respecto a rechazar lo que llama la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y bueno, Alejandra, también está el otro tema de la reforma educativa en la parte curricular. Ahí me parece que hay una contradicción fundamental, ¿no? Por una parte se les dice a los maestros, ya no vas a enseñar para competir, pero por otra, tú te tienes que someter a un sistema meritocrático. Ahora, nuestra percepción respecto a ese proceso de reforma es que ha habido continuidad en los últimos sexenios, ha habido adecuaciones según lo que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Las últimas 3 reformas educativas del neoliberalismo han estado ideadas, han estado creadas por el Banco Mundial en los años 90, y el diseño que se hizo ya para este siglo XXI pues fue a partir justamente de organizaciones de la derecha, como es Claudio Mexicanos Primero. Recientemente daban a conocer, por cierto, algunas declaraciones en un reportaje de Álvaro Delgado, donde asumía la autoría intelectual de este proceso de reforma educativa en el periodo de Peña Nieto. Y creo que también, bueno, aquí en ese sentido ha habido una continuidad, no ha habido un rompimiento. Y me parece que la preocupación que existe en torno a evaluar otra vez los aprendizajes, otra vez que sean las pruebas estandarizadas las que definan la política educativa, sería un gran retroceso. Eso se hizo durante mucho tiempo. Fue la OCDE a través de la prueba PISA que una y otra vez nos dijo están mal, no se corrigió, luego otra vez nos dijeron están mal, se hicieron algunas correcciones y siempre estuvimos mal. Significa que no son las pruebas estandarizadas las que nos van a dar la ruta para mejorar la educación. Creo que en este momento hay un rompimiento, hay al menos un distanciamiento con esa manera tradicional en la que se hizo la reforma educativa. Creo que en este sentido hay una exacerbación también de un discurso que se identifica como un discurso de izquierda radical, una narrativa de las pedagogías más radicales a nivel latinoamericano, pero que eso no es en verdad lo que están discutiendo los maestros en el aula. No es la descolonización, la despatriarcalización, la liberación del sujeto, la emancipación de la sociedad, lo que están discutiendo en los consejos técnicos escolares. Me parece que ahí se está centrando en otra situación que tiene que ver con cómo se recupera la autonomía del maestro, cómo le devolvemos al maestro sus cualidades y sus funciones educativas que fueron hechas a un lado por las evaluaciones estandarizadas. Creo que hay una oportunidad muy importante para las maestras y los maestros de contextualizar de acuerdo a las situaciones de las regiones, de acuerdo a los lugares donde habitan, donde se encuentran las escuelas, los contenidos nacionales, proponer otro tipo de contenidos que puedan ser relevantes también para la región donde se encuentren. No existe una educación desideologizada. Creo que la educación, esta versión de la educación que no tiene ideología, la he escuchado en movimientos como la Escuela Sin Partido en Brasil. Es una educación conservadora, una educación que deviene después en cosas, por ejemplo, proponer leyes del PIN parental, es decir, que los padres de familia revisen los contenidos educativos y aquello que no afecte a su moral, a su ideología religiosa, aquello que no afecte a sus valores tradicionales, bueno, pues ahí lo dejan, pero lo que sientan que agrede a su perspectiva conservadora y religiosa, pues la estarán haciendo a un lado. Me parece que quien hoy acusa en el país de una educación ideologizada son otra vez los sectores de la derecha. No existe tal cosa de una educación que no pueda tener una ideología, que no pueda tener una visión de nación, una perspectiva de lo que debe ser la sociedad y la persona, el sujeto, de lo que debemos ser todos como seres humanos. Me parece que incluso es una cuestión fundamental. El neoliberalismo colocó, en efecto, su posición ideológica. Había que formar para competir, había que formar para atender el sistema productivo global, había que atender las necesidades de las grandes empresas a nivel transnacional. Y bueno, pues hoy están colocando algunas otras ideas que se combinan efectivamente, sí, con esta visión de las empresas, pero que también
están generando la oportunidad de incorporar temas que son prioritarios para la sociedad y para el país. No. Lev Velázquez, sí. Bueno, pues te escucho con mucha atención. Parece que sí hay algunas cosas que se pueden aprovechar, de las cuales, digamos, podríamos, de acuerdo a su experiencia, lo que usted me está comentando, mejorar en el sistema educativo mexicano, y ojalá que pronto podamos ver un panorama distinto, tanto para los docentes como para los estudiantes, que vaya que es urgente mejorar la educación en este país. Muchísimas gracias por su tiempo y muy buena tarde. Gracias a ustedes. Momento de hacer una pausa, es breve, regresamos.